Les damos una cordial bienvenida a aquellos que se han unido a nosotros a través de los medios de comunicación, los distintos canales de la red de canales del Evangelio Eterno, las distintas radios que están en cadena transmitiendo y también miles y miles a través de las redes sociales. Todos sean cordialmente bienvenidos y que la exposición de la palabra de Dios pueda animarnos y llenarnos de esperanza. Nuestra lectura bíblica, Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Es el sermón profético de Cristo. Comenzando en el versículo 7. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando esto esté para suceder? Entonces él les dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será de inmediato. Y entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Una de las cosas que el Señor Jesús mencionó, permiso hermanos, gracias. Una de las cosas que el Señor mencionó en su palabra es que veríamos señales en el mundo físico, grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Y agrega en el versículo 25, habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Siempre ha habido fenómenos en la naturaleza. La tierra siempre ha sido afectada por movimientos teléuricos, terremotos, huracanes, ciclones, tornados, deslizamientos, inundaciones, lluvias,
fríos extremos, calores insoportables, mareas extraordinarias, tsunamis. A lo largo de la historia hay registros de eventos que han sacudido en el pasado al planeta Tierra. ¿Por qué entonces Jesús menciona terremotos, pestilencias, hambres, desastres, o como acabamos de leer, angustia en la tierra por el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que han de sobrevenir sobre la tierra? ¿Por qué las menciona como señales? Si esto siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad. Bueno, la explicación de esto se encuentra en San Mateo, en el capítulo 24, una expresión que usa el Señor Jesús al explicar estas cosas como señales de su pronto regreso. Dice en Mateo 24, versículos 7 y 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes o pestilencias y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Aquí la expresión que usa el Señor Jesús en el versículo 8, dolores, literalmente en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, quiere decir dolores de parto. No son simplemente dolores, sino dolores de una mujer que está a punto de dar a luz. ¿Qué tiene de significativo esta expresión del Señor Jesús? ¿Y por qué esta expresión ayuda a entender de qué manera los terremotos y los desastres y las pestes y las hambres son señales de su pronto regreso si siempre las ha habido? Bueno, la palabra dolores de parto es muy particular. Muchas de las hermanas que están aquí les ha tocado pasar por dolores de parto. Si son madres, a menos que les tocó un parto por cesárea, la mayoría de las hermanas saben lo que se refiere dolores de parto. Y los hombres que no hemos tenido nunca esa experiencia, hemos estado junto a nuestras esposas, en el caso mío, en el parto de mis hijos, y hemos visto lo que son los dolores de parto. Se espera con ansiada anticipación el momento en que van a ser el bebé después de 9 meses de estar en espera. Pero resulta que el bebé no espera que terminemos de pintar el cuarto del color para el bebé, ni que terminemos de armar la cuna. Cuando vienen las contracciones, se viene de una vez. Y los dolores de parto anuncian que el bebé está a punto de nacer. Hay que correr. Claro, toda madre que tiene una hija le explica cómo va a ser. Le dice lo duro que es el trabajo de parto. Pero solamente la mujer que pasa por eso puede decir,
a su mamá, ahora sí sé lo que es esto, ¿verdad? No se puede explicar hasta que no se experimenta. Las contracciones de parto, los dolores de parto, se miden con respecto a 3 factores. Número 1, el lapso que ocurre entre una y la otra. Es decir, cuanto más frecuentes son las contracciones, más cercano está el parto. Primero viene un dolor y allá a los 15 minutos o media hora viene otro. Luego comienzan a cortarse los periodos entre una contracción y la otra, cada 10 minutos. Y ya cuando son cada 5 minutos, mejor que se suba al carro y se vaya para el hospital, ¿verdad? La frecuencia de los dolores indica la urgencia. La segunda manera de medirlos es por la longitud de la contracción. Cuando dura un poquito y se va, no es tanto, pero cuando la contracción parece que no suelta y sigue. Yo me acuerdo cómo mi esposa, yo estaba al lado de ella en el cuarto de parto y me agarraba de la mano y sentía, claro, la mano de un hombre es más fuerte, ¿verdad? Y siempre me ha gustado que ella me agarre de la mano y me apriete, pero esta vez parecía que me iba a quebrar los dedos. Era una fuerza tremenda y sentía que las uñas se me clavaban en mi carne porque el dolor era intenso. Y cuanto más duraba la contracción, más fuerte era. La tercera manera de medirla es por la intensidad. Y claro, hoy en día hay unas maquinitas que se llaman monitores. Y uno va viendo la onda de el dolor o lo que marca el dolor, cómo va subiendo. Llegó a 3, llegó a 4. La próxima contracción, no, ya subió a 5. Pero ya cuando pasa de 6 o 7, wow, pobrecitas las mujeres, ¿verdad? Muy, muy intenso el dolor. ¿Qué tiene que ver esto con los dolores de parto de la tierra? Justamente el tema de esta tarde se llama los dolores de parto de la madre naturaleza. Bueno, si bien siempre ha habido terremotos, si bien siempre ha habido huracanes, y a lo largo de la historia se han registrado inundaciones, pestilencias y otros desastres, no es el hecho de que sucedan, sino es la frecuencia con que suceden. La diferencia en el tiempo se hace cada vez más cercano la una a la otra, y la intensidad de estos eventos y fenómenos naturales nos dicen que la naturaleza misma está con dolores de parto, y a esto se refería el Señor Jesús. Ha habido erupciones de volcanes y terremotos a lo largo de la historia, pero en estos últimos años, en estas últimas décadas, la frecuencia, la cantidad y la intensidad de esos desastres nos llevan a recordar lo que el apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, dice el versículo 22, porque sabemos que toda la creación, es decir, la naturaleza creada por Dios, gime a una está con dolores de parto hasta ahora.
Y no solo la naturaleza, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que los dolores de parto son porque esperamos la redención, y la naturaleza misma, como vimos esta mañana, está siendo convulsionada, pero el Señor va a venir para destruir a los que destruyen la tierra. Los dolores de parto de la madre naturaleza, de este planeta, se han hecho cada vez más frecuentes, con menos distancia entre un dolor de parto y el otro. Una contracción sigue a la otra, pero la intensidad de estos dolores de parto, de estos desastres, han sido impresionantes. Hoy en día ya no se miden por la furia de la tormenta o la intensidad en la escala del terremoto. Hoy ya se miden de otra manera, por la cantidad de vidas humanas que cobra cada uno de estos desastres. Y se clasifican por la mortandad, por las vidas cegadas, y los números son espeluznantes, cada vez más impresionantes. Ya ahora no se multiplican sumando, sino como multiplicando. Es casi como la curva exponencial. Si usted pone el dinero a préstamos o en el banco y le están pagando, hoy en día es casi como, pero si usted invierte y le están pagando a un 5%, parece mucho hoy en día. Sin embargo, hace unos años atrás se pagaba hasta el 15, el 20, el 25% en una inversión. El dinero se multiplicaba o crecía, pero si la inversión o el dinero está puesto a un interés compuesto, que quiere decir que no solamente usted recibe el interés anual del dinero depositado, pero ese dinero se va agregando lo que usted ganó hoy a la cuenta que usted tiene, y mañana se le agrega otra vez. En lugar de subir el dinero de esta manera, sube mucho más rápido. Por ejemplo, si usted pone, un decir, $10,000 a un interés de un 10%, pues le toma un año tener $11,000. Pero si lo pone a interés compuesto, al final de un año, en lugar de tener 11,000, va a tener 11,779. En 10 años, si usted lo pone a interés del 10%, $10,000, en 10 años va a duplicar su dinero, porque va a ganar $1,000 cada año. A 10 años son $10,000. Si puso 10, al final de 10 años va a tener 20,000. Pero si lo puso a interés compuesto, al final de 10 años, en vez de tener 20,000, va a tener $118,000. Se multiplicó 10 veces más que al interés simple. Eso es la diferencia: interés simple, interés compuesto. Y no es una clase de finanzas, no tengo que explicar, pero todo el mundo sabe que si te cobran interés sobre la compra de tu casa en interés compuesto, vas a pagar 10 veces más de lo que es interés
simple el precio de tu casa. ¿Por qué estoy dando este ejemplo? Porque hoy en día los dolores de parto del planeta Tierra se pueden comparar a interés compuesto. Ya no va subiendo así, sino que se va multiplicando y a esto se le suma lo anterior y se le suma lo anterior y se va haciendo los números realmente impresionantes. Y esto fue lo que dijo el Señor Jesús. Todo esto será principio de dolores de parto. Veamos algunas de las cosas que Jesús mencionó. Lo primero que él dice ahí en Mateo 24, dice, habrá terremotos en diferentes lugares. El terremoto de Lisboa, capital de Portugal, inició una nueva era en terremotos en la historia del planeta Tierra. Ese terremoto sucedió hace 250 años atrás. Fue el 1 de noviembre del año 1755. Pero nunca más la Tierra volvió a ser igual que antes. Ese terremoto fue el primero cuyos efectos se sintieron a nivel global. El terremoto de Lisboa. Porque fue al mismo tiempo un maremoto. Hoy en día a los maremotos se les conoce con el nombre japonés para eso, porque Japón es un lugar donde hay muchos terremotos cuyo epicentro está en el mar, suceden debajo del mar los terremotos y crean olas gigantescas llamadas tsunamis. Pues así fue el terremoto de Lisboa. Realmente el epicentro fue mar adentro, en las costas de Lisboa. La ola que arrasó la ciudad capital de Portugal medía 45 metros de altura. Nomás imagínense lo que es eso. El techo de este edificio donde estamos puede tener unos 15 metros, ¿será? ¿15 metros? No sé si llega a 20, quizás la parte de más arriba, pero no creo que llegue a 20 metros. Imagínense una ola de más del doble del tamaño de este edificio. Se metió, arrasó lo que no se había desplomado con el terremoto, se lo llevaron las olas, el tsunami. Toda la población de Lisboa desapareció, la capital de Portugal. No quedó nada en pie. Y de ahí en adelante se comenzaron a contar los terremotos de una manera distinta. Ya para el siglo XIX hubieron varios terremotos de carácter global, pero el siglo XX introduce una cantidad tremenda de terremotos que sobrepasan los 7 puntos de la escala de Richter. No solamente terremotos y maremotos y tsunamis, pero todos arriba de 7 puntos. En realidad el terremoto de Lisboa fue de 8.7 según la escala de Richter. 8.7. Pero no fue el más terrible, ni el más devastador. El siglo XX y en lo que va del siglo XXI se han visto los peores terremotos en la historia de la humanidad. El más fuerte hasta el momento, el más fuerte,
fue el terremoto de Chile. En el planeta Tierra. Fue tan y tan severo que desvió el eje del planeta Tierra. Literalmente, la Tierra con el terremoto y la movida del continente se fue para un lado y ya no regresó a su lugar original. Imagínense que se mueva el planeta entero, ya no un continente, una nación, una zona, sino el planeta entero se desvíe en su eje. Le siguió a ese terremoto el de Japón. El terremoto de Chile fue 9.7. Ahora estoy hablando de los terremotos de este siglo, o sea, del 2000 en adelante. El terremoto de Chile, si no recuerdo mal, fue en el 2010, ¿no? Hubo otro en 1960 que fue fuertísimo también. En 1960 fue de 9.5, pero este otro de Chile fue de 9.7. Le siguió el de Japón, el que rasgó el reactor atómico y todavía después de casi 10 años del terremoto sigue tirando material radioactivo en el mar. Terrible. Los fuegos de la radioactividad en el mar estuvieron quemando por 3 años seguidos sin poderlos apagar en el Japón. Seguido, por supuesto, de un tsunami. Fue algo terrible. El otro, en intensidad, fue el de Sumatra, en Indonesia, en el 2004, 9.3. Y allí siguen los distintos terremotos. Sí, el de Chile fue el 27 de febrero del 2010. El 27 de febrero del 2010. Hubo otros terremotos, todos en este siglo, o sea, del año 2000 en adelante. En lo que va, en los 17 años que llevamos en este siglo, el siglo XXI, ha habido más de 100 terremotos que superan los 7 grados. Solo para que tengan una comparación, claro, antes no había los instrumentos de medir que existen hoy en día, pero lo que calculan los científicos, por todos los datos que se han compilado, es que en el siglo XIX hubo tan solo 11 terremotos que pasaron los 7 grados en la escala de Richter. En 100 años, 7 terremotos. En el siglo XX fueron 292 terremotos arriba de 7 en 100 años. Pero en lo que va del año del siglo XXI, pues miren la cantidad que llevamos. Por eso no es solo que haya terremotos, sino los dolores de parto del planeta Tierra. Es la frecuencia de los terremotos, la intensidad de los dolores de parto, lo que nos muestra que está a punto de cumplirse lo que esperamos. Nuestra redención, dijo Jesús, está cerca. Y el apóstol Pablo dijo, esperamos la redención. Por eso la tierra está con dolores de parto. Eso en cuanto a terremotos. Y claro, no necesitamos mencionar los más conocidos, ¿verdad? Sobre todo los que afectaron nuestros países.
México, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, estamos más familiarizados con ellos, y Chile, por supuesto. Otra cosa que ha marcado este siglo son las inundaciones. No sé si ustedes han notado cuán a menudo vienen estas inundaciones. La hermana Rita vivió mucho tiempo en Houston y ella les puede decir que allá cada rato se inunda. Pero últimamente es una inundación tras otra, casi no hay año que no vengan inundaciones. Muchas de esas inundaciones son causadas por tormentas tropicales que se meten en el Golfo de México y entran al estado de Luisiana, al estado de Mississippi y al estado de Texas. Huracanes. Pero aparte de los huracanes, las inundaciones han sido tremendas, una tras otra, en los últimos años de este siglo XXI. En el siglo XX hubo una cantidad de inundaciones, y ahora estoy mirando el registro solamente de las peores inundaciones en los últimos 100 años en los Estados Unidos. De más de 150 inundaciones que ha habido en los últimos 100 años, 82 son de el siglo XXI. La intensidad, la frecuencia nos dice que nuestra redención está cerca. Y eso, que estoy viendo el registro solo de Estados Unidos, en el año 2010, el 30 de agosto, Pakistán sufrió una catástrofe única en su historia. El periódico Washington Post reporta que las lluvias monzónicas inundaron toda la parte plana en el valle de las montañas septentrionales, cuando la tarea de socorro del terremoto de Pakistán todavía no entraba en lograr rescatar las víctimas del terremoto, que por cierto fueron más de 200,000 muertos del terremoto y las inundaciones, otros 80,000 más en Pakistán. Pero como está tan lejos de aquí, como que no nos afecta, como que ya no nos impacta, ya no nos impresiona. Si no está cercano por aquí, es una noticia más que la escuchamos, pasa, hasta la próxima. Y ya la próxima menos nos afecta. Definitivamente, las palabras del Señor Jesús se cumplen literalmente. Los hombres estarían sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrían sobre esta tierra. Inundaciones, terremotos. Vamos a pestes o pestilencias. Se conocen 3 palabras: pestilencias, epidemias y pandemias. ¿Cuál es la diferencia? Una pestilencia es una enfermedad que afecta a una localidad
donde muchas personas están siendo afectadas por la misma enfermedad. Eso se llama una epidemia. Pero cuando la enfermedad se propaga más allá de una población local, entonces se le llama epidemia. Primero es pestilencia, luego pasa a ser epidemia, cuando afecta a más de una población. Pero cuando la epidemia pasa a ser de proporciones globales, entonces se le llama pandemia. Pandemia, más que epidemia. El siglo pasado vio la peor de las epidemias en la historia de la humanidad. Se la conoce como la plaga más mortal de la historia. Sucedió en un año, en 6 meses, y se conoce como la Gran Gripe. La Gran Gripe del año 1918, en invierno, fines del 1918, a principios de 1919. La plaga o la epidemia más mortal en la historia, peor que la fiebre negra que azotó Europa en los 1700, la fiebre negra. Esta, la Gran Gripe, mató, dice el Washington Post, entre 75 y 100 millones de personas en un periodo de 6 meses. Entre 75 y 100 millones de personas. Cuando pensamos que en esa época la población mundial no era lo que es hoy en día, que alcanza a 7.000 millones, en esa época no llegaba a 2.000 millones de personas, que murieron 100 millones, y era la sangre. Si fuera comparado a la población hoy en día, estaríamos hablando que esa epidemia o pandemia de la Gran Gripe, hoy en día, de acuerdo a la población actual, podría haber matado en 6 meses a 350 millones de personas, comparado a la población mundial. Pero todo esto se queda chico, eso fue el siglo pasado, a lo que son las pandemias actuales. El SIDA comenzó a cobrar sus primeras víctimas y se comenzó a saber lo que era el SIDA, AIDS, en 1981. Y desde 1981 al presente ha cobrado 35 millones de vidas. Hay países que han sido diezmados por el SIDA. Hace algunos años atrás visité Guinea Ecuatorial, fui a predicar, a dar una campaña. Guinea Ecuatorial es un país hispano en el centro de África, África Occidental, donde África tiene la vueltita es así y luego baja, allí mismo pasa la línea del Ecuador y allí está Guinea Ecuatorial, un país de habla hispana en el corazón del África.
Su capital es una isla, Malabo. Estuve allá hace unos 5 o 6 años atrás, predicando la palabra de Dios. Es impresionante ver cómo el país está afectado por el SIDA. Una nación entera de hermanos nuestros que hablan español, igual que tú y yo, donde 1 de cada 3 habitantes de todo el país está contagiado de SIDA. 1 de cada 3. Otras epidemias, como la malaria y otras enfermedades terribles, no pudieron ser prevenidas. Pero lo más triste del SIDA es que es totalmente prevenible. Porque a diferencia de otras enfermedades que se transmiten por virus, en el aire, o por picaduras de mosquitos, u otras cosas que no podemos controlar necesariamente, el SIDA se transmite a través de la conducta humana y se podría prevenir. Hoy en día, por eso les digo que es peor que la gran gripe, porque la gran gripe cobró entre 75 y 100 millones de personas. Pero hoy en día, la Organización de las Naciones Unidas declara que hay más de 250 millones de personas contagiadas con el SIDA. La misma Organización de las Naciones Unidas, en el Departamento de Salud, declara que hay una cantidad de enfermedades que se han transformado primero de epidemias y han pasado a ser pandemias. En los últimos 10 años, la Organización Mundial de la Salud ha identificado 39 enfermedades nuevas que nunca antes han existido en la historia de la humanidad. Algunas tan y tan mortales que desde el momento en que la persona se contagia hasta que muere, pasa menos de 2 semanas. 39 nuevas enfermedades. El SARS, el virus de Nipah, la fiebre hemorrágica de Marburgo y otro montón de enfermedades. 39 en total. Los riesgos de la epidemia de contaminación por alimentos contaminados que nunca antes había existido, hoy lo estamos escuchando a cada rato en las noticias, esta semana mismo, que están diciendo no compren tal vegetal, no compren de tal tienda porque está contaminado, la lechuga, que el tomate, que esto, que aquello. Enfermedades que antes no se conocían. Cristo dijo que iba a haber epidemias, pestes en diferentes lugares, pero esto iba a ser como dolores de parto, es decir, cada vez más frecuentes y cada vez más desastrosas. También Jesús habló de hambres. Y podemos decir, bueno, otra vez, las hambres siempre han existido. Ya en la época de Cristo había hambre. Los apóstoles recogieron ofrendas para traer por el hambre que había en Jerusalén. Sí, siempre ha habido falta de alimento. Pero en el año 2009, estamos hablando de hace 9 años atrás,
por primera vez en la historia de la humanidad, el número de personas con hambre crónica en el mundo entero superó los 1.000 millones de personas. Cuando hablamos de hambre crónica, es de personas, según el informe mundial del Organismo Mundial de la Salud, hambre crónica se refiere a personas que no reciben más de 3 comidas por semana. Eso se considera hambre crónico. No reciben más de 3 comidas por semana y lo que comen a veces es mínimo, apenas un pedazo de pan, algo que consiguieron echar en el estómago. ¿Saben cuántas personas sufren de hambre crónico en el mundo? En el año 2009, 1 de cada 7 habitantes del planeta Tierra sufría de hambre crónico. Hoy ha habido un incremento para el año, y la última estadística que tengo es del año 2015, 6 años más tarde, un incremento de el 11%. Ha subido el hambre en lugar de bajar. El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación de la Población declara: el agravamiento del hambre en los últimos 3 años deriva de fuertes sacudidas económicas. Así que esta vez no se les puede echar la culpa ni a las sequías, ni a las inundaciones, ni a las cosechas desastrosas. Problemas económicos. Usted dice, ¿pero cómo? Justamente uno de los temas de esta serie va a ser el mundo en bancarrota. Y vamos a ver quiénes y cómo se está causando la bancarrota de tantas naciones. Hermanos, yo solo les cuento una pequeña experiencia. Acabo de escucharla directamente de las personas que la vivieron. En Argentina vino una pareja de hermanos, y no lo cuento para hacer de esto una historia triste, sino porque son hermanos nuestros adventistas del Evangelio Eterno. Estuvieron en nuestro congreso. Un matrimonio de Venezuela. Si quieren ver la foto del matrimonio, vayan a la página de Facebook del Evangelio Eterno o de Hugo Gambetta, y ahí pueden ver al matrimonio bautizándose allá en nuestro congreso. Vinieron de Venezuela, hermanos. Lo que me contaron parte el alma. La hermanita, llorando, me decía: pastor, no hay que comer. No hay. Ya se acabaron las cortezas de los árboles y las hojas, los árboles están pelados. Donde nosotros vivíamos, todo lo que se podía comer ya se acabó. A mí me dolía el alma ver a los niños que no tenían que comer. Y la gente no puede salir de Venezuela porque no tiene ni el dinero para pagar un autobús. Me dice: ¿sabe lo que yo hice, pastor? Con los niños de mi barrio. Nos fuimos caminando 9 horas para cruzar la frontera con Colombia. Y cuando entramos allá, les dije: coman todo lo que les den. Comenzamos a pedir comida y nos veían cómo estábamos.
de desnutridos y la gente nos regalaba la fruta, la comida en la calle. Y yo les dije, coman todo lo que puedan porque tenemos que regresar, no nos podemos quedar aquí. Esto me contó la hermana, a ella le pasó. Y me dijo, si yo recibía una comida mínima, poquitito, una vez cada 15 días, era mucho. Los demás días me dolía todos los días el estómago y solamente oraba y leía la Biblia para que se me fuera el dolor de estómago. Mi esposo pudo salir porque una hermana de él vivía en la Argentina. Y a pesar de que le pedíamos que nos mande algo de dinero para poder comer, todo esto me lo contó la hermanita. Dice que la hermana les contestó, el gobierno que tienen se lo merecen por haber escogido a ese presidente, aguanten. No fue la hermana, de vez en cuando se apiadaba y les mandaba unos pequeños fondos con los cuales sobrevivían. Pero otros familiares reunieron dinero para pagarle el pasaje a él que saliera. Y se fue a la Argentina, el esposo, ella quedó. Y ella le rogaba cuando podían hablar por teléfono con un vecino que iban al pueblo a hablar por WhatsApp. No tenían ni un teléfono. Decía, mándame dinero, me voy a morir, no tengo nada que comer. Los niños aquí alrededor están muriendo de hambre. Estoy hablando de Venezuela, hermanos. Todo esto no sale en las noticias, solamente lo escucha uno cuando habla con alguien que está allí y que lo vivió. Terrible. Y el esposo no tenía trabajo. Y él con lágrimas en los ojos me decía, yo le pedía a la gente que me diera algo y reunía un dinerito, iba y se lo mandaba y con ese dinero comían el próximo mes. $10, $15, lo que podían. Y ese es el país que tiene tanto petróleo y que hace años atrás la gente despilfarraba y viajaba por todas partes del mundo gastando los petrodólares y hoy en día están en la miseria. ¿Qué causa todo esto? Es interesante porque el organismo mundial de la salud de las Naciones Unidas, el presidente, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación de la Población, dice, el agravamiento del hambre en los últimos 3 años deriva de fuertes sacudidas económicas en los distintos países. Esta vez no le podemos echar la culpa ni a las sequías, ni a las inundaciones, ni a las cosechas desastrosas. Termina diciendo Jacques Diouf, la situación del mundo en cuanto al plano alimenticio es frágil y vulnerable. Escuchen bien. Lo que hay en el mundo para alimentar a la población no duraría si de pronto se detuvieran las cosechas por algún desastre natural. 11 días es lo más que podría subsistir la población con los acopios alimenticios que hay. La situación del hambre en el mundo va más allá de las dimensiones humanitarias tradicionales. Exige un nuevo orden alimentario mundial. Va a haber que controlar los alimentos a nivel mundial. Nuevo orden mundial alimenticio. Nosotros no nos damos cuenta porque estamos en el país
de más abundancia de alimento en todo el planeta Tierra, donde se tiran los alimentos. Cristo lo dijo, hambres en diferentes lugares. Podríamos hablar de otros desastres. Las erupciones volcánicas. Oh, siempre ha habido volcanes. Sí, ya en la época de Cristo, ya en la época del Imperio Romano, el famoso monte Vesubio entró en erupción y sepultó las ciudades de Herculano y Pompeya. Desaparecieron bajo 3 metros de ceniza hace 2000 años atrás, en la época de Cristo. Siempre ha habido volcanes, pero nunca en la historia de la humanidad con la frecuencia y la intensidad que están entrando en erupción últimamente. Tan solo en México y Centroamérica, desde la frontera sur de Estados Unidos hacia el sur, México y Centroamérica, sin incluir Sudamérica. Solamente esos 8 países, 7 de Centroamérica y México, hay 69 volcanes activos en este momento. 69 volcanes activos. En Guatemala, usted no puede estar casi prácticamente en ningún lugar del país sin tener a vista el humo de un volcán. Y se va moviendo de ese en carro y todavía está viendo el humo de este cuando comienza a ver el humo del próximo volcán. Justamente viajando en avión, viendo por la ventana del avión, literalmente usted puede ver los volcanes en humo por todo México. Esto lo vi yo, por todo Centroamérica. ¿Siempre ha habido volcanes? Sí, son las chimeneas. Pero los desastres que causan los volcanes, les puedo leer algunas de las estadísticas. El más espectacular no fue tanto por la cantidad de lava o la erupción tan grande que causó, sino fue por el desleve. Fue en Colombia. Entró en erupción el volcán, pero se vino abajo la montaña y sepultó una población de 26,000 personas. Ahí quedaron sepultadas. El lodo, la tierra y el volcán. En El Salvador pasó lo mismo. Y esto cada vez es más frecuente y cada vez impresiona más. Solamente por los muertos de erupciones volcánicas, no es tanto como los terremotos. Pero el peor de todos, de los volcanes que han entrado en erupción en los últimos años, fue el monte Tambora, en Indonesia. 92,000 muertos. El próximo, el monte Pelé, en las Antillas, 40,000 muertos. El monte Krakatoa, en Indonesia, 36,000 muertos. El Nevado del Ruiz, que ya lo mencionamos, en Colombia, con el desleve. Fue una pequeña erupción, pero fundió parte de la capa de hielo del volcán, lo que dio lugar a un enorme alud que enterró a la ciudad de Armero y mató la mayor parte de su población, 26,000 muertos. El monte Unsen en el Japón, 15,000 muertos.
El monte Laki en Islandia, 9.350 muertos. El monte Kelut en Indonesia, 5.110 muertos. El monte Galangún en Java, Indonesia, 4.011 muertos. Y así sigue la lista. Hermanos, no es que haya volcanes ni erupciones, es la intensidad y es la frecuencia en que esto está sucediendo. Son los dolores de parto de la naturaleza, tal como la Biblia lo dejó escrito, tal como el apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo lo mencionaron. ¿Qué podemos hablar de los huracanes o de los ciclones? Creo que esto es tan conocido, porque han estado afectando, hermanos. Yo sé que antes había huracanes, de vez en cuando venía uno que era desastroso, pero ahorita no hay un año que no vengan 3, 4, 5, 6, 7 huracanes, uno tras otro. El año pasado, ¿se acuerdan? No terminaba uno que ya se formaba el próximo huracán, y luego el próximo huracán, y luego el próximo huracán. Todavía Puerto Rico no se recupera y ha pasado un año del huracán del año pasado y todavía hay poblaciones enteras que no tienen electricidad ni agua potable en Puerto Rico, que es parte de los Estados Unidos de Norteamérica. El país más poderoso y mejor financieramente del mundo. Imagínense los otros países que son afectados por los ciclones y las tormentas y los huracanes, ¿cuánto tiempo les toma recuperarse y levantarse? Todo esto, dijo Jesús, es principio de dolores. Nuevamente, los huracanes ya no se miden, tormenta tropical de 1 grado, tormenta tropical de 2 grados, 3 grados. Cuando llegan a 4 ya se va formando el huracán y cuando llegan a 5 ya son huracanes. Pero ahora ya no lo miden por la intensidad de la tormenta, ahora se miden por la cantidad de muertos y afectados. El peor fue en Bengala, India, 330,000 muertos de un huracán. En Haiphong, Vietnam, 311,000 muertos. En Bombay, India, a lo menos 100,000 muertos. En Birmania, Myanmar, en el 2008, 110,000 muertos del huracán. Y otra vez, ya no es el horror de la furia de la naturaleza, sino la catástrofe humana. En enero del 2005, el ciclón que luego se transformó en huracán anegó 230,000 víctimas mortales. Ese es el famoso tsunami de Indonesia. Por imaginable que parezca, escribe el New York Times, el periódico más importante en los Estados Unidos. Por inimaginable que parezca, las futuras catástrofes van a ser aún más desoladoras que el tsunami de Indonesia. Es probable que muchos más de estos desastres, desde terremotos, erupciones volcánicas, hasta avalanchas de lodo por inundaciones y sequías, al igual que tormentas, huracanes y ciclones,
arrasen países ya duramente golpeados por la pobreza y por los desórdenes políticos. El mundo, esto el New York Times, el mundo ha visto un agudo incremento de los desastres naturales desde hace unos años para aquí. Específicamente desde el comienzo de los años 70 del siglo pasado y sobre todo la primera década del 2000, dice el profesor de Ciencia y Sociedad en la Universidad del Estado de Arizona. Nunca en la historia se reportaron tantos desastres por tormentas, ciclones y huracanes como en los primeros 10 años del 2000 al 2010. Pero no es los terremotos y los tsunamis, dice el New York Times, y otras calamidades similares que hayan venido más intensas o más frecuentes. Lo que ha cambiado y hace que tanta gente muera es donde vive la gente. En lugar de evacuar esas zonas afectadas por estas tormentas y huracanes, vuelven a reconstruir en el mismo lugar para ser destruidos nuevamente. Al estudiar la realidad física de estos acontecimientos, nos muestra la respuesta humana a sus secuelas. La gente no cree, no entiende, no obra y no cambia. Ahí lo tienen. A pesar de todo, la gente sigue en la misma. Todo esto es sumamente interesante. Jesús lo dejó dicho: cuando veáis estas cosas, no en sí estos eventos, sino la frecuencia, la intensidad con que se darán, sabed que vuestra redención está cerca. Una de las cosas que más está afectando en este momento el planeta Tierra es la falta de agua. La falta de agua potable. Una catástrofe hídrica es peor que todas las tormentas juntas. Peor que la subida de los precios alimenticios o la falta de energía eléctrica. Se puede vivir sin luz, pero no se puede vivir sin agua potable. El economista del jefe, el economista jefe del Banco Mundial, dijo que los gobiernos habían sido lentos en aceptar la terrible verdad de que las aguas utilizables se están agotando, principalmente porque las nuevas lluvias no son suficientes para llenar los niveles freáticos del suelo. No se rellenan las mantas acuíferas de la tierra porque no hay suficiente lluvia y el agua no es un recurso renovable. Es decir, no podemos producir más agua. Lo que hay es lo que hay. El problema es que cada vez hay más gente que necesita agua potable. La población del mundo se sigue multiplicando y multiplicando, y es la misma agua que siempre ha habido, porque el agua se recicla, vuelve al ciclo, se evapora y vienen las lluvias. Pero ya las lluvias no alcanzan a llenar los depósitos de agua debajo de la tierra, porque simplemente el consumo es demasiado. Ahora, sea por lo que sea, Jesús lo previó y nos dijo que estas cosas iban a suceder. Lo que estamos leyendo de los científicos es el cumplimiento de las palabras del Señor Jesús. Un informe de Goldman Sachs declara: la demanda de agua continúa aumentando a niveles insostenibles. A riesgo de ser llamados alarmistas, vemos paralelos con la economía malthusiana. Globalmente, el consumo de agua se duplica cada 20 años. Para el año 2025, o sea, tan solo
7 años de ahora, se estima que 1/3 parte de la población global no tendrá acceso a agua potable adecuada. El hambre está afectando a 1 de cada 6, el hambre crónica está afectando a 1 de cada 6 habitantes del planeta Tierra, que no reciben más de 3 comidas por semana, pero la falta de agua en solo 7 años va a afectar a 1 de cada 3 habitantes del planeta Tierra. No tendrán suficiente agua potable para subsistir. ¿Qué nos dice esto? Son los dolores de parto del planeta Tierra. La naturaleza se revuelca en sí misma. Son los extertores de la muerte. El planeta está llegando a una situación tal que la vida en él mismo es insostenible. Y esto no de alarmistas, no de predicadores como Gambetta que alarman a la gente, como dicen, de los científicos, de los hombres de ciencia, de los que dirigen los grandes organismos de salud en el mundo. Ellos son los que nos están diciendo las cosas que vienen sobre este planeta. Si tú no quieres creer que este mundo se acaba, no se lo quieres creer a Jesús, no se lo quieres creer a las profecías de la palabra de Dios, pues entonces escucha a aquellos que sí les crees, ¿verdad? A los científicos. Ellos sí saben, porque los teólogos y los pastores y los evangelistas siempre están más alarmando a la gente. Escucha a los científicos lo que te están diciendo. Este planeta no puede subsistir mucho tiempo más. Vamos a hablar de algunas cosas muy serias esta semana en estos 10 temas. El plan global para bajar la población del mundo. ¿Saben lo que estoy diciendo? Los élites del mundo están desarrollando y ya tienen en acción planes para coartar la población del mundo, para bajar la población mundial. Más de uno ha visto los aviones que echan nubecitas por el cielo. Vamos a hablar de eso esta semana. Verdaderamente, el que no quiera creer que el fin está cerca es porque está ciego. Como el avestruz mete la cabeza debajo de la arena. Todo a nuestro alrededor grita a voz en cuello: esto se acaba, esto se acaba, esto se acaba. Nosotros lo creemos porque está en la palabra de Dios. Y a lo menos sabemos que no es el fin, porque hay una esperanza de sobrevivir la hecatombe que viene. Y la esperanza es que Cristo va a rescatar a su pueblo de este planeta cuando ya no lo pueda sostener. Él va a venir a arrebatarnos y a llevarnos con Él, a llevarnos a un mundo de abundancia. Y después de eso va a rehacer la tierra sin pecado. La va a limpiar de toda la contaminación para que vivamos eternamente felices en un mundo nuevo. Esa es la esperanza del cristiano. Pobrecito aquel que no tiene esa esperanza. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda sino deprimirse y darse cuenta que sus nietos no van a poder vivir en este planeta? Muy pocos sobrevivirán las cosas que vienen según los científicos. Pero la palabra de Dios declara que el Señor va a venir a juzgar y a destruir a los que destruyen la tierra. Al ver estas cosas, nos debe llevar, como ya leímos en nuestra lectura bíblica, a levantar nuestros ojos en alto. Yergue tu cabeza, levanta tu vista al cielo, porque de allá viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene
de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Nosotros tenemos una esperanza y sabemos que todo esto no sucede porque sí. Cristo lo vio antes que sucediera. Y Él dice, os lo he dicho antes, para que cuando vosotros veáis esas cosas, sepáis y os recordéis que ya os lo había dicho, para que no estéis como aquellos que no tienen esperanza. Porque vosotros sabéis que todas estas son señales de que mi venida está a las mismas puertas. Alabado sea el nombre del Señor. Y al estudiar esta semana las cosas que están sucediendo en el mundo, nos despierte a la realidad de prepararnos. Porque el sermón de Cristo termina así, con esto concluimos en esta noche. Hoy solamente vimos los dolores de parto de la naturaleza, de la madre naturaleza. Pero seguiremos toda esta semana viendo otras líneas proféticas. Vamos a ver el auge del papado en el mundo. Vamos a ver el papel que juega Estados Unidos en la profecía. Vamos a ver la globalización. Vamos a ver el ecumenismo. Vamos a ver el culto a los derechos. Qué interesante, el culto a los derechos y todo lo que esto significa. Porque hoy en día es un culto a los derechos. Cuidado que hable usted en contra de los derechos de ciertas minorías. Que Dios nos ayude a darnos cuenta. Quiero terminar con las palabras del Señor Jesús de este sermón profético. San Mateo, capítulo 24. Velad, pues, versículo 42. Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que el mensaje de Cristo es: preparémonos, estemos preparados, preparemos nuestra vida, que nuestra relación con Dios sea tal que no nos dé miedo lo que viene, porque estamos sobre la roca firme que es Cristo Jesús.